A ver, imaginemos un escenario que, híjole, es súper común. Desafortunadamente. Sí, un familiar, 75 años, súper funcional, ¿eh? Vive solo, todo bien. Y de repente, después de un par de días con una diarrea, nada más, una noche se pone agitado. No reconoce a nadie, Confundido. muy confundido, desorientado, hasta con alucinaciones. Obviamente la familia se asusta, lo lleva a urgencias y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se volvió loco de un día para otro? Y la respuesta, que es el centro de nuestro análisis de hoy, es casi seguro que no. Estamos frente a un cuadro que las fuentes que revisamos describen no como locura, sino como una falla cerebral aguda. Justo. Hoy vamos a desentrañar el delirium o síndrome confusional agudo, una verdadera urgencia médica. Exacto. Y para eso nos clavamos en varios documentos clínicos, desde revisiones del New England Journal hasta guías de manejo de urgencias. El objetivo es claro, dar herramientas para entender este síndrome tan complejo y, la verdad, tan aterrador para las familias. Así es. Y para organizar la plática vamos a seguir una ruta de 5 pasos, que es lo que los expertos consideran esencial. A ver, ¿cuáles son? Primero, entender por qué es un problema tan grande. Segundo, aprender a sospecharlo, porque no siempre es obvio, ¿eh? Ok. Tercero, y esto es crucial, verlo como la punta del iceberg de otro problema. Cuarto, saber cómo buscar esa causa. Y al final, pues, ¿cuál es el plan de acción? Perfecto. Entonces arranquemos con el primer punto. ¿Por qué es tan crucial hablar de delirium? Más allá del susto, ¿cuál es el verdadero impacto? El impacto es gigantesco y las cifras de los artículos son contundentes. Para empezar, es increíblemente frecuente. ¿Qué tan frecuente? Afecta a 1/3 de los pacientes mayores de 70 años que ingresan a un hospital. 1/3. ¡Guau! Si hablamos de cirugías mayores, como una de cadera, la incidencia sube hasta el 50%, y en terapia intensiva puede llegar hasta un 80% de los pacientes mayores. Son números enormes. O sea, en un piso de medicina de cualquier hospital, 1 de cada 3 personas mayores podría tener esto. Exacto. Pero el problema, y es lo que señalan las fuentes, no termina cuando se van de alta. Para nada. Ahí es donde se pone peor. Ahí es donde los datos se ponen realmente serios. Un metaanálisis que citan varios de los documentos revela que haber tenido un episodio de delirium se asocia con consecuencias a largo plazo muy graves. Por ejemplo, Por ejemplo, duplica el riesgo de morir en el siguiente año. Aumenta 2.4 veces la probabilidad de que la persona ya no pueda volver a su casa y necesite ir a una residencia. híjole, qué fuerte. Y esto, no, bueno, esto es lo que más me impactó. Multiplica por 12.5 el riesgo de desarrollar demencia en el futuro. A ver, pausa ahí. 12.5. O sea, ¿me estás diciendo que un episodio de confusión en el hospital Exacto. te puede poner en un camino casi directo a la demencia? ¿Así de fuerte es la conexión? ¿El delirium causa el daño o solo saca a la luz algo que ya estaba ahí? Esa es la pregunta del millón, y los investigadores todavía debaten los mecanismos. La teoría más aceptada es que probablemente sea un poco de ambas. ¿Cómo? En un cerebro que ya es vulnerable, el estrés de la enfermedad aguda, la infección, la cirugía, genera una inflamación tan fuerte que, digamos, acelera un proceso degenerativo que ya existía. Destapa una demencia que quizá hubiera tardado años en manifestarse, Entiendo. pero también hay evidencia de que el delirium por sí mismo puede dejar una cicatriz, un daño residual en el cerebro. No es un evento inocuo. Y mientras tanto, en el hospital complica absolutamente todo, me imagino. Todo. Alarga la estancia, aumenta la necesidad de cuidados intensivos, provoca un mayor deterioro funcional. Y esto es importante. El deterioro funcional significa que una persona que antes se bañaba y comía sola, al salir del hospital ya no puede hacerlo. ¡Qué terrible! Y claro, dispara los costos. Además, hay que quitarnos la idea de que es algo pasajero. Una de las revisiones dice que en el 45% de los casos, el delirium todavía está presente cuando el paciente se va a casa. Y ni hablar del lado humano, ¿no? La angustia del paciente, el miedo de la familia que no reconoce a su ser querido, el estrés del personal. Exactamente. Es una experiencia traumática para todos. Ok, aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque resulta que la imagen que todos tenemos en la cabeza, la del paciente agitado gritando, es la excepción y no la regla. Es así.
Totalmente. Y ese es el gran reto para el diagnóstico. El delirium que la gente reconoce es el hiperactivo. El paciente está inquieto, agitado, a veces agresivo. Pero las fuentes son muy claras. Este tipo representa como mucho el 25% de los casos. Ese delirium silencioso. La mayoría es el delirium hipoactivo. El paciente está apagado, somnoliento, apático, con la mirada perdida, no participa. Y este es el más peligroso, justo porque se subdiagnostica masivamente. Lo confunden con otra cosa. Claro, con depresión, con cansancio, o simplemente se asume que así son los viejitos. Uno de los documentos menciona un dato brutal. En urgencias, solo se diagnostica 1 de cada 6 casos de delirium. Pasan desapercibidos y tienen peor pronóstico. Eso es increíble. Entonces, si la mayoría de los casos no hacen ruido, ¿cómo los detectamos? ¿Cuáles son las señales clave? La herramienta principal es el método de evaluación de la confusión, o CAM. Se basa en 4 puntos. Para hacer el diagnóstico necesitas sí o sí los 2 primeros. Ok, ¿cuál es el primero? Un inicio agudo y un curso fluctuante. Esto es fundamental. El cambio apareció en horas o días, no en meses. Y los síntomas van y vienen. El familiar te dice, en la mañana estaba bien, pero en la tarde se desconectó. Agudo y fluctuante. Un cambio brusco que sube y baja. Y el segundo punto obligatorio. Inatención. El paciente no puede mantener la atención. Se distrae con cualquier cosa. Se le va el hilo, como dicen. Se le va el hilo, exacto. Le haces una pregunta y a la mitad ya se fue. Si tienes esos 2, ya tienes una sospecha altísima. Y luego necesitamos una cosa más, ¿cierto? Sí, al menos uno de los 2 siguientes. O bien, un pensamiento desorganizado, la persona salta de un tema a otro, su discurso es incoherente, o bien un nivel de conciencia alterado. ¿Qué puede ser para arriba o para abajo? Exacto. Desde estar hiperalerta y agitado, que es el hiperactivo, hasta estar somnoliento o letárgico, que es el hipoactivo. Perfecto, entonces queda claro. Pero lo más importante que recalcan todos los artículos es que esto no es el problema en sí, es un síntoma. Es el punto más importante de todos. El delirium siempre es secundario a una causa orgánica. Una de las fuentes usa una metáfora genial. El delirium es al cerebro lo que el dolor de pecho es al corazón. Es una alarma de incendio. Es una alarma de incendio. Es una señal de sufrimiento encefálico, de que algo más en el cuerpo está muy mal. Y la gran duda de las familias, ¿cómo sabemos que no es demencia, que es algo crónico? La clave absoluta, de nuevo, es el inicio agudo. La demencia es un deterioro lento de meses o años. El delirium es una ruptura brusca. La familia dice, ayer estaba perfecto y hoy no es él. ¿Y si hay duda? Ante la duda, la recomendación es unánime. Siempre asume que es delirium y busca la causa, porque esas causas pueden ser mortales si no las tratas. Si el delirium es la alarma de incendio, tenemos que encontrar el fuego. ¿Cuáles son las causas más comunes? Aquí las fuentes nos presentan un modelo muy útil que lo explica todo, la interacción entre factores predisponentes y factores precipitantes. A ver, desglosemos eso. ¿Qué son los predisponentes? Los predisponentes son la vulnerabilidad de base del cerebro del paciente. Son las condiciones que ya tiene. Las más importantes son la edad avanzada, tener ya una demencia o deterioro cognitivo, la fragilidad física y tener múltiples enfermedades. Y los precipitantes son la gota que derrama el vaso. Exacto, son los gatillos agudos, la chispa. Y la lista de gatillos es larga, pero los sospechosos habituales son infecciones, sobre todo de orina y respiratorias, cualquier cirugía, el dolor mal controlado, la deshidratación y el culpable número 1 que aparece en mayúsculas en todos los textos, los fármacos. Me gusta la analogía que usan para explicar cómo interactúan. Es perfecta. Dice que lo pienses como una balanza. A mayor vulnerabilidad, se necesita un gatillo mucho más pequeño para provocar el delirium. Tiene todo el sentido. En una persona joven y sana, necesitarías una sepsis severa para desencadenarlo. Pero en un adulto de 85 años frágil y con Alzheimer, una simple infección de orina o un nuevo medicamento para la alergia es suficiente. Ah, ahora me cae el 20. Volviendo al caso del inicio, el del señor de 75 años, su gatillo fue una combinación. ¿Cuál dirías que fue? La deshidratación por la diarrea y una hipoglucemia severa, porque no comió bien pero se siguió tomando su medicamento para la diabetes. Su cerebro no pudo con ese doble golpe. Precisamente. Y eso nos lleva a qué hacer en urgencias. Lo primero, siempre el ABC.
vía aérea, respiración, circulación. Pero inmediatamente después empieza el trabajo de detective. ¿Preguntarle todo a la familia? Todo. ¿Cómo es el paciente normalmente? Y una revisión exhaustiva de todos los medicamentos, recetados, de venta libre, test, suplementos, y no olvidar preguntar por el alcohol. Y el examen físico es para buscar pistas. Exacto. Buscando activamente deshidratación, un foco infeccioso, si hay retención de orina o hasta un fecaloma, que es una impactación de heces que es una causa clásica. Y en el laboratorio, algo no es negociable. Un pinchazo en el dedo para medir la glucosa, de inmediato. ¿Y qué más se pide de entrada? Electrolitos, función del riñón, un hemograma completo y, muy importante, un electrocardiograma. Mencionaste que el electro era importante antes de usar ciertos medicamentos. ¿Por qué? Es una medida de seguridad clave, porque algunos de los medicamentos que a veces se necesitan para la agitación, como el haloperidol, pueden alterar el ritmo eléctrico del corazón. Necesitamos saber que el corazón está bien antes de darlos. Y hablando de fármacos, las fuentes lo señalan como un verdadero campo minado. ¿Cuáles son los principales villanos? Hay familias enteras de medicamentos de alto riesgo. En primer lugar, las benzodiazepinas. Los típicos para la ansiedad, como el diazepam o el alprazolam. Esos mismos. También los hipnóticos Z, como el Zolpidem para dormir. Los opioides para el dolor, especialmente la meperidina y el tramadol. Y un grupo muy importante, los anticolinérgicos. Suenan complicados, pero ¿dónde los encontramos en el día a día? Están en cosas súper comunes. Desde antihistamínicos de primera generación para la alergia que se venden sin receta, como la difenidramina, hasta relajantes musculares, muchos antigripales o medicamentos para la incontinencia. Básicamente, secan los neurotransmisores en el cerebro y causan una confusión tremenda. Ok, ya hicimos el trabajo de detective. Diagnosticamos el delirium, sospechamos que la causa es una infección. Pero el problema práctico es que tenemos un paciente agitado y una familia asustada. ¿Qué hacemos? El manejo tiene un orden estricto de prioridades. El paso número 1, el más importante y sin el cual nada funciona, es tratar la causa subyacente. Iniciar el antibiótico, hidratar al paciente, suspender el fármaco culpable. Y mientras eso hace efecto, que puede tardar, ¿qué hacemos con el paciente? Aquí viene la piedra angular de todo el tratamiento. El manejo no farmacológico. Antes de pensar en un sedante, hay que optimizar el entorno. ¿A qué te refieres? Un cuarto tranquilo, bien iluminado de día y oscuro de noche. Poner un reloj y un calendario a la vista. ¿Y la familia? ¿Qué papel juega? Es fundamental. Son la mejor ancla a la realidad. Uno de los casos clínicos lo dice textualmente. Una de las primeras y mejores medidas es animar a un familiar a que se siente al lado de la cama y le hable con calma. Tiene lógica. ¿Y otras cosas simples como? Fomentar la movilización, que se siente en un sillón, que camine si puede. Y algo tan básico pero tan potente como asegurarse de que tenga puestos sus lentes y sus audífonos. Claro, para que no esté desconectado del mundo. Y un tema polémico. ¿Las contenciones físicas, amarrarlos? Deben evitarse a toda costa. Las fuentes son unánimes. Lejos de calmar, aumentan la agitación, el miedo, el riesgo de lesiones y, de hecho, prolongan el delirium. Es contraproducente. De acuerdo. Entonces, solo si todo este arsenal no farmacológico falla y la situación es peligrosa, se medica. Exactamente. El manejo farmacológico se reserva para agitación severa que pone en riesgo al paciente o a otros, o cuando las alucinaciones le causan un sufrimiento extremo. ¿Y qué se usa en esos casos tan puntuales? Los fármacos de elección son los antipsicóticos, pero a dosis muy bajas. El más estudiado es el haloperidol, en dosis mínimas. En pacientes con Parkinson se prefiere la quetiapina. ¿Y hay algo que no se deba usar? Sí, y aquí va una advertencia en mayúsculas. Las benzodiazepinas, como el lorazepam, por lo general están contraindicadas, empeoran la confusión y aumentan muchísimo el riesgo de caídas. Su uso se restringe a delirium por abstinencia de alcohol o de las propias benzodiazepinas. Parece que manejarlo una vez que aparece es una batalla cuesta arriba, lo que me lleva a pensar. ¿Se puede prevenir? Absolutamente. De hecho, la prevención es la estrategia más costo efectiva. Las fuentes describen un programa muy exitoso llamado Hospital Elder Life Program, o HELP. ¿Y en qué consiste ese programa? Son cosas muy lógicas aplicadas de forma proactiva.
Protocolos para reorientar al paciente, para proteger el sueño en la noche, promover la movilización, asegurar buena hidratación y que usen sus lentes y audífonos. ¿Y funciona? Vaya que sí funciona. Con este paquete de medidas, que no involucra ningún fármaco, se ha demostrado una reducción en la incidencia de delirium de un 40%. Un 40%. Es gigantesco. ¿Lo es? Demuestra que muchas veces el delirium es causado por el propio entorno hospitalario. Otra estrategia es la consulta geriátrica proactiva antes de una cirugía. También reduce mucho los casos. La clave es identificar al cerebro vulnerable y protegerlo. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje central, ¿cuál sería? Para mí es que el delirium no es chocheo, no es un deterioro inevitable de la vejez. Es una falla cerebral aguda que nos grita que algo más está pasando. Esa es la idea central. Es común, es grave, pero a menudo es prevenible. Y si se detecta a tiempo, es reversible. La clave es sospecharlo, sobre todo en su forma silenciosa. Buscar activamente la causa. Priorizar siempre, siempre, las medidas no farmacológicas. Oye, y para cerrar, uno de los artículos menciona algo que me dejó pensando y que se sale un poco de lo clínico. ¿A qué te refieres? A lo difícil que es tomar decisiones médicas cuando el paciente está así. Y esto resalta la importancia de tener conversaciones difíciles antes de que llegue la crisis, ¿no crees? Totalmente. De hablar con nuestros padres o abuelos sobre sus voluntades de cuidado. ¿Qué querrían si no pudieran decidir? Porque facilitar esas conversaciones en calma, antes de que un delirium lo complique todo, podría ser la intervención más humana y efectiva de todas.